Noticias Telemundo. Buenas noches. Estas son las noticias que usted tiene que saber hoy antes de que acabe el día. Soy Julio Vaqueiro. El debut de la nueva pareja política. Joe Biden y Kamala Harris aparecen juntos por primera vez y los dos se lanzan contra el presidente Trump. ¿Pero qué opinan los latinos? Que realmente ella dé la oportunidad para que agarremos, tengamos papeles y haya una reforma migratoria. ¿Cuál es el entusiasmo alrededor del nombramiento de Kamala Harris? Veremos lo que opinan los votantes hispanos. Además, los retos de los estudiantes que aprenden inglés o los que tienen necesidades especiales cuando la educación por internet a la distancia es la única opción. Porque no tengo mis maestros a un lado mío, no les puedo hablar directamente. Es parte de nuestra serie en conjunto con NBC News, todo en medio de la batalla por abrir o no los colegios. Y lo que nunca antes, López Obrador pide que declaren ante la justicia los expresidentes Peña Nieto y Felipe Calderón acusados de corrupción. Se sacude la política y los mexicanos reaccionan. Y esto, un hombre que se atora en las vías, el tren que se aproxima y un héroe que se lanza a su rescate. Fueron segundos, solo segundos para que esta historia se escribiera de forma distinta. Tiene que ver las imágenes. Y arrancamos con Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump y el tren de la política. La nueva fórmula. Joe Biden y Kamala Harris hicieron hoy su primera aparición pública. Lo hicieron con distancia social en el gimnasio de una escuela en Wilmington, Delaware. El hombre de mayor edad que aspira a la presidencia y la primera mujer de color que busca la vicepresidencia. Y ahí marcaron el nuevo tono de la campaña, al ataque contra el presidente Donald Trump. Para hablar más de este lanzamiento de la fórmula Biden-Harris, está con nosotros Paulina Sodi. Paulina, buenas noches. Muy buenas noches, Julio. Como siempre, muy buenas noches a todos en casa. Pues en esta primera aparición pública de Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris, dejaron muy claro cuál va a ser la línea o la estrategia de su campaña, que será señalar y exponer los errores de Donald Trump y su administración. Aquí tiene usted la crónica. Una escuela preparatoria en Wilmington, Delaware, fue el lugar elegido para que el candidato presidencial demócrata Joe Biden y la senadora Kamala Harris hicieran su primera aparición pública como compañeros de fórmula. Un evento sin público, al que llegaron y subieron al escenario utilizando un cubrebocas e hicieron uso de anécdotas personales para describir la larga amistad que los une. Yo conocí a Kamala a través de nuestro hijo, Beau Biden. Eran amigos, sirvieron en la fiscalía al mismo tiempo. Emprendieron juntos las mismas luchas. Pero también hicieron duras críticas al presidente Trump, destacando la actual crisis sanitaria y económica que vive el país debido al COVID-19. No hay ayuda real para los gobiernos estatales y locales que tratan de llenar el vacío de liderazgo de la Casa Blanca. Una crisis de hambre que afecta a madres que tienen niños con hambre. Y trágicamente, más de 165.000 vidas que se han acortado. Es el mejor discurso que he escuchado a Joe Biden dar durante toda la campaña. Creo que tiene una nueva energía, confianza, fuerza. Y vimos a Kamala Harris ser la fiscal, ser la abogada que ha sido toda su vida. Además, Biden calificó a su ahora compañera como una mujer capaz y lista para realizar un trabajo de reconstrucción en el país. Su historia es la historia de Estados Unidos. Ante la fórmula Biden-Harris, hay quienes afirman que el presidente Trump enfrenta serios retos para las próximas elecciones. El reto de Donald Trump es ganar y ver de dónde saca los votantes para poder ganarle a esta fórmula. Cómo mantiene a los votantes blancos de obreros que tuvo en el 2016, cómo incrementa sus números con la comunidad latina. Bueno, ya el presidente Trump reaccionó y ya respondió a estos señalamientos en su contra, ¿no? Así es, Julio. Minutitos después de esta presentación, en una conferencia de prensa en Washington, el mandatario dijo que la elección de Kamala Harris le va a jugar en contra a Joe Biden, pero escúchelo usted mismo. And she mocked him, openly mocked him. That's why I thought that was a very risky pick, because I'm sure that'll be played back
not necessarily by me, but others. It'll be played back. The other thing. Y por cierto, hay una reciente encuesta que nos está dando una idea mucho más clara del impacto de la elección de Kamala Harris entre los votantes latinos. Julio, el 59% dijo sentirse emocionado con esta dupla si lo comparamos con el 41% que dijo lo contrario, y el 52% dijo que tras el anuncio es mucho más probable que voten por Joe Biden, pero como pueden ver, el 20% dijo que es menos probable que voten por Biden y el 28% dijo que pues esta decisión no altera para nada su intención de voto. Muy interesantes los números. Gracias, Paulina. A ti, Julio. Buenas noches. En exclusiva en Noticias Telemundo acompañamos a una mujer voluntaria en el estudio de la vacuna experimental más avanzada contra el coronavirus. ¿Cómo es el proceso? ¿Qué se siente? ¿Por qué ella se inscribió como voluntaria de este experimento? Edgar Muñoz nos cuenta. Tina Neira se sumó al ambicioso proyecto para encontrar la cura contra el coronavirus. Noticias Telemundo fue testigo de la vacuna experimental que le aplicaron en su cuerpo como voluntaria. No miedo, preocupación. Preocupación que vaya a haber efectos. En esta clínica comenzaron a recibir voluntarios para la inyección de la empresa de biotecnología Moderna, que ya va en fase 3 y requiere 30,000 adultos en todo el país. En esta clínica van 15 voluntarios y necesitan 300. Buscamos a gente que tienen contacto con el público y están en riesgo, dice el doctor Loxinger. Tina es de los primeros pacientes latinos que recibe la prueba. Si me llega a pegar a mí, no quiero contaminar a mis nietos, a mis hijos que tienen que trabajar. El ensayo no es un proceso fácil. Los pacientes tienen que pasar por pruebas de sangre, estudios físicos, que no hayan tenido COVID para recibir la inyección de 100 microgramos. Les quiero mostrar aquí en exclusiva la prueba de vacuna que se está utilizando sobre los voluntarios. Véanla, de ese color es el que se utiliza. A los pacientes no solamente se les aplica una vez, sino un mes después de que la reciben, hay otra aplicación para ver los resultados. Tal vez algunos escalofríos, dolores corporales y de cabeza son algunos de los efectos de los ensayos, dice Eddie Edwards, otra de las voluntarias. El doctor Loxinger cree que la vacuna contra el coronavirus estará lista a principios del próximo año. En Cedar Park, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Uno de los grandes desafíos en esta pandemia ha sido la educación a la distancia. ¿Cómo le han hecho los padres con niños que no hablan bien el inglés o que tienen necesidades especiales? Nicole Suárez y Morgan Radford nos cuentan en este trabajo conjunto entre NBC News y Noticias Telemundo. A Rocío y Emma, estas gemelas de 6 años, les une una conexión muy especial. Rocío, ¿tú cuánto quieres a tu hermanita Emma? Así. No solo nacieron casi al mismo tiempo, también comparten el gusto por bailar y jugar juntas. Pero cuando se trata de aprender, sus necesidades son muy distintas. Emma es autista y casi no habla. Ser mamá de una niña con necesidades especiales, ¿qué te ha enseñado? En una palabra, paciencia. En la escuela, Emma tenía una maestra, un ayudante de maestra y 7 terapistas todas las semanas. Esas responsabilidades de la noche a la mañana cayeron sobre los hombros de su madre, Soledad. ¿Sientes que Emma o los niños con necesidades especiales han sido olvidados durante este proceso de reapertura de las escuelas? No supieron muy bien cómo tomar las cosas, cómo hacer las cosas. Entonces, como que tiraron un currículum general para todos los niños. Unos 700,000 estudiantes con necesidades especiales en Estados Unidos aprenden inglés como segunda lengua. Justamente el idioma se convierte en un desafío para muchos padres que tienen que desempeñarse como maestros de sus hijos en un idioma que no dominan. Había mucha información, pero en inglés. Y entonces empecé a pensar de que la gente en nuestros países no tenía acceso a esa información, que nosotros aquí en este país sí lo tenemos. Así que hice Vida Autista. A pesar de los obstáculos, esta familia está más unida que nunca. Si la educación a distancia es un reto para los estudiantes con necesidades especiales, ¿qué pasa con los otros 4.300.000 que aprendían inglés como segundo idioma en las aulas? Mi colega de NBC News, Morgan Radford, lo averiguó.
Gracias, Nicole. Así es. Estudios muestran que los impactos negativos del aprendizaje a distancia afectan a los estudiantes en general, pero también pueden ser perjudiciales, sobre todo para los niños que están recién aprendiendo inglés. Roberto Gómez, de 14 años, es uno de los 5 millones de estudiantes de escuelas públicas que aprenden inglés como segundo idioma. Roberto, ¿do you like school? ¿Te gusta la escuela? La verdad, sí, mucho. Hace menos de 2 años que la familia de Roberto llegó de México a San Antonio, Texas. ¿Y dónde practican el inglés? No practicamos. ¿No practican? Después de que cerraron su escuela, aprender el inglés fue para Roberto aún más complicado. ¿Piensas que las clases electrónicas son más fáciles que las clases normales o más difíciles? Son más difíciles porque no tengo mis maestros a un lado mío, no les puedo hablar directamente. Otro obstáculo es que casi 1/3 de los niños latinos no tienen acceso a una computadora. ¿Cuántas computadoras están en la casa? Tenemos una. Una computadora, tienes 2 hermanos, ¿no? Así que todos los niños acá están compartiendo esa computadora. Yo uso mi celular y dejo que mis hermanos usen la computadora. Y su mamá dice que no le puede ayudar. ¿Cómo les ha afectado a los niños la pandemia, sobre todo con respecto a su aprendizaje, su progreso escolar? El último día que estuvieron en escuela fue lo último que ellos pudieron aprender. Yo le ayudaba a hacer la actividad, les ayudaba un poquito en lo que yo podía, pero no es suficiente. Pero Roberto dice que saldrá adelante porque es un líder. Y explícame de ese grupo, Bilingual Leaders. Bilingual Leaders significa que todos tenemos a un líder bilingüe dentro de nosotros. Un líder en 2 idiomas. Para Noticias Telemundo, Morgan Radford, NBC News. Bueno, ahí están los que se quedan en casa, pero por otro lado, decenas de alumnos que sí ya regresaron al salón de clases, ahora se están contagiando. En el condado de Cherokee, en Georgia, más de 1000 estudiantes y maestros están en cuarentena debido a los casos de COVID-19 en los colegios reabiertos. Con este precedente, en Nueva Jersey ya varias escuelas tendrán clases por internet. Y es que los maestros se niegan a enseñar en las aulas por temor al contagio. A muertes y contagios en Estados Unidos en este momento. Hemos revisado las cifras ya muchas veces, pero es importante no hacernos indiferentes a ellas. En el mundo hay ya más de 20 millones de casos de COVID-19, más de 5 millones solo en Estados Unidos. Esto significa que 1 de cada 4 contagiados en el planeta está aquí, en Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos son 5 millones de contagios? Bueno, para ponerlo en perspectiva, es más que la población total de un país como Irlanda, que tiene 4.9 millones. Es como si la población total de un país como Nueva Zelanda se hubiera contagiado de COVID-19, o más que un país como Panamá, que tiene apenas poco más de 4 millones de habitantes. Esto en cuanto a los casos, pero veamos las muertes. El último reporte de hoy, más de 166,000 personas han muerto por COVID-19. Si lo comparamos con otros países, veremos la tasa de mortalidad, es decir, cuántas muertes por cada 100,000 habitantes. Y Estados Unidos está en una mejor posición que Reino Unido, Perú, Chile, pero está peor que países como Brasil o como México. La proyección apunta que para finales de este año podríamos ver más o menos 300,000 muertes en diciembre. Esto lo podemos frenar, pero desde luego no con escenas como esta que se vio en Nueva York. Un grupo de jóvenes irrumpió en un autobús de transporte público para hacer una fiesta. Ocurrió en Queens la madrugada del domingo. Varios autos bloquearon el paso del autobús y eso fue aprovechado por estas personas para hacer la celebración. Pusieron música, bailaron, fumaron, hasta hubo desnudos. Nadie respetó las normas de seguridad, no había mascarillas ni distancia. El conductor está bien, pero bueno, tuvieron que desinfectar este autobús. ¿Qué le parece? Bueno, en California, el Consulado de México en Los Ángeles dará servicio gratuito de pruebas para coronavirus. Así lo dio a conocer la cónsul general Marcela Celorio. Ella dijo que el lugar estará abierto para toda la comunidad sin importar la nacionalidad, el estatus migratorio o si tienen o no seguro médico. Y nos vamos a otros temas. Hasta ahora México había sido el único país que no había visto un tsunami político por los sobornos de la empresa Odebrecht. Tardó, pero está ocurriendo ahora. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusó a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón de recibir millones de dólares.
Nos vamos con Víctor Silva. Él está en la Ciudad de México con este reporte. Víctor, ¿qué tal? Julio, buenas noches. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto podrían pisar la cárcel tras las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya. Pasó de acusado a acusador. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, denunció a Enrique Peña Nieto, a su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de paso al exmandatario Felipe Calderón por actos de corrupción. Tiene que declarar el expresidente Calderón, el expresidente Peña. Lozoya acusa a Peña Nieto y Videgaray de aceptar sobornos de la constructora Odebrecht por más de 25 millones de dólares y ordenarle a usarlos para financiar la campaña presidencial de 2012. Y en sobornos a exlegisladores para aprobar reformas impulsadas por su gobierno. También acusó a Calderón de darle beneficios ilegales a la empresa brasileña. Ha señalado 4 testigos, ha entregado recibos y un video. A pesar de sus declaraciones, el presidente López Obrador reiteró que cualquier juicio a los expresidentes deberá someterse a una consulta popular, pero la noticia ya desata reacciones entre los mexicanos. Pero sí que respondan por todos los delitos que han cometido. Que el proceso se dé de manera clara. Hasta el momento el exmandatario priista no ha declarado al respecto, pero el presidente Calderón asegura que esto se trata de una persecución política de López Obrador. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Nunca antes se había visto algo así en México. Hay nuevos detalles sobre la muerte del joven Andrés Guardado a manos de la policía en Los Ángeles. Esto ocurrió en junio y ahora el alguacil dijo que en la escena recuperaron una pistola con el ADN del joven. La familia de Guardado respondió que ninguna de esas pruebas justifican su muerte. Y también en California, el acto heroico de una mujer policía que le salvó la vida a un hombre atorado en las vías del tren. Estas son imágenes de la cámara personal del oficial Urrea en la localidad de Lodi. Desde su patrulla vio al hombre en la silla de ruedas atorado y veía que el tren se aproximaba. Salió disparada y pudo sacarlo justo a tiempo de su silla para evitar la tragedia. ¿Se acuerda de Blockbuster, la tienda de renta de películas? Bueno, la última en el mundo ahora dará servicios de hospedaje. La dueña del lugar, esto es en Oregón, ha ofrecido este servicio solo en el penúltimo fin de semana de septiembre. Se van a permitir grupos de hasta 4 personas y todas las películas disponibles. Y así vamos, un día a la vez. Buenas noches.